sobre la temática de trabajo infantil. Les agradecemos su presencia y participación. Este conversatorio forma parte de las actividades de la campaña regional y mundial por la conmemoración del Día contra el Trabajo Infantil, que se celebra el próximo viernes 12 de junio como fecha central. En este año 2020, el lema de la campaña global es COVID-19, ahora más que nunca, sin trabajo infantil. Y por eso quisimos dedicar este primer conversatorio interagencial al tema de crisis y trabajo infantil en el contexto de la pandemia por COVID-19. Antes de entrar en los temas que nuestros invitados van a compartir con nosotros, les doy algunas pautas técnicas y de metodología. Este conversatorio tiene un servicio de interpretación simultánea inglés-español y viceversa. Ustedes pueden seguir las presentaciones en el idioma que más lo requieran. En la parte inferior de sus pantallas pueden encontrar el icono de un mundo si se conectan desde una computadora o la imagen de los puntos suspensivos si se conectan desde un dispositivo móvil. Y allí van a encontrar entre el menú de opciones la interpretación y podrán escuchar en inglés o en español según sea su preferencia. Este conversatorio, en el que tenemos una primera parte de contexto y diagnóstico a cargo de nuestros especialistas invitados y un segundo momento en el que a través de su experiencia y conocimiento intentaremos apuntar algunos elementos de respuesta y propuestas de acción, y en la parte final un espacio para intercambios y preguntas. Así que les animamos a que ustedes puedan compartir sus inquietudes y sus preguntas en el chat de esta transmisión. Le damos pues la bienvenida a nuestros panelistas, participantes, comenzando por Julieta Rodríguez Guzmán. Ella es asesora regional en salud de los trabajadores de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias, Julieta, por acompañarnos. También tenemos con nosotros a Rodrigo Martínez. Él es oficial superior de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias. Y está Simon Hills, que él es el especialista de la Organización Internacional del Trabajo en situaciones de fragilidad y emergencia para Europa y los Estados Árabes. Muchas gracias, Simon, por estar con nosotros. Gracias a los tres por aceptar la invitación a este conversatorio. Una solicitud muy especial a los panelistas para que podamos mantener un ritmo de intervenciones que permita y facilite el trabajo de nuestras intérpretes. De esa manera garantizaremos que las personas que nos sigan en inglés o en español puedan tener puedan asegurar la comprensión de los mensajes que estamos transmitiendo. Si uno mira en estos tiempos que estamos viviendo, recibimos diferentes informes y diferentes estados de situación sobre las preocupaciones que hay en torno a la emergencia sanitaria por la COVID-19 y sus diferentes impactos. Y también constatamos en este flujo de información que los niños, las niñas y los adolescentes no son precisamente una de las caras más visibles de esas informaciones que nos están circulando. En buena medida porque este grupo no está hasta el momento en el centro de los efectos directos en términos de salud hasta ahora. No obstante, lo que sí se puede prever es que las consecuencias sanitarias y económicas de esta crisis y ocasionadas por esta pandemia tienen un impacto y tendrán un impacto en el bienestar presente y futuro de este grupo. Para ilustrar un poco esta idea y dar el contexto a nuestro conversatorio de hoy, les invito a que veamos el siguiente video.
y el Caribe un aumento del desempleo, que ocasionaría la desaparición del equivalente a 31 millones de empleos a tiempo completo y un aumento exponencial del subempleo, debido a la reducción de las horas de trabajo y de los salarios. Las medidas de aislamiento social obligatorio implementadas en varios países de la región que han restringido el movimiento de personas y de mercancías han anulado a su vez el efecto amortiguador que suele tener el empleo por cuenta propia. En este contexto, la vulnerabilidad de los hogares en pobreza podría agravarse, especialmente si la persona proveedora de ingresos ha perdido el empleo, ha sido contagiada o ha fallecido. Esto, sumado a factores estructurales como el previsible decrecimiento del Producto Interno Bruto en los países, el incremento de la pobreza y la profundización de la desigualdad agravada por la insuficiente cobertura de programas contributivos y no contributivos, conllevan riesgos específicos y diferenciados para niños, niñas y adolescentes. Afecta de manera directa los espacios de protección tales como la escuela, la familia, los centros de cuidado o los servicios de uso del tiempo libre y alimentación infantil. Reduce los medios de vida de familias pobres, que las puede impulsar a incorporar a sus hijos e hijas al mercado de trabajo, especialmente en actividades peligrosas, como una estrategia de supervivencia en el corto plazo. Expone particularmente a las niñas y adolescentes a situaciones de abuso y de violencia, porque están más expuestas a realizar tareas intensivas de cuidado en el propio hogar o trabajo doméstico para terceros. Estos y otros impactos diferenciados de la crisis en niños, niñas y adolescentes deben estar entre las prioridades al momento de diseñar e implementar respuestas desde la política pública. En la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores están comprometidos con avanzar hacia el logro de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que llama a poner fin al trabajo infantil en todas sus formas de aquí a 2025. El desafío es aún mayor en el contexto de la crisis generada por el COVID-19. Por ello, urge más que nunca poner a niños, niñas y adolescentes en el centro y preservar los avances de la región en materia de justicia social, inclusión y reducción de la desigualdad. Súmate tú también, para que niños, niñas y adolescentes no queden atrás. Bueno, este video nos ha dejado, como se dice usualmente, la mesa puesta para iniciar nuestra conversación y poder ahondar en algunos de los temas que allí ya se mencionan. Para empezar, me gustaría darle la palabra primero a Julieta Rodríguez Guzmán de la Organización Panamericana de la Salud, porque esta crisis es ante todo una emergencia sanitaria que está teniendo, por supuesto, diferentes implicaciones, pero en particular para ti, Julieta, como experta de la OPS, ¿cómo debemos leer este momento desde un enfoque de salud pública y su efecto directo e indirecto en los niños, niñas y adolescentes de nuestra región? Buenos días, María. Buenos días, compañeros panelistas. Buenos días a todos los que nos escuchan. Yo creo que esta es una gran pregunta, es una pregunta muy importante porque indudablemente tenemos un panorama que voy a mostrar para que entendamos cómo habla por sí solo de una manera muy importante e impactante y preocupante, por supuesto. ¿Me pone la primera diapositiva, por favor? Muy bien. En este caso quiero mostrarles simplemente lo que desde la OMS se vislumbraba hasta el día 7 de junio. Esto cambia diariamente en forma permanente, pero básicamente lo que observamos en el panorama mundial es que las regiones que en el pasado tuvieron los picos que ahora tenemos en nuestra América Latina, ya han pasado a otros niveles de resiliencia e incluso hay unos que habiendo abierto ya empezaron a tener picos de nuevo. Me refiero a que toda la zona de Europa,
y Asia, que fueron los orígenes de todo este problema, están en otro nivel si ustedes miran la escala. Y en cambio, en nuestra región tenemos una gran concentración. Ustedes ven en el mapa de las Américas que tenemos unos marcadores muy graves de la situación. Estamos hablando de que globalmente tenemos casi 6.8 millones de casos con cerca de 400,000 muertes. Y de ellos, las Américas tienen 3.3 millones de casos con cerca de 190,000 muertes. Es decir, que casi el 50% de los casos se están dando en la región de las Américas, asunto que a todas luces es muy preocupante, como también se observa en el diagrama del reporte desde el inicio de la pandemia, que ustedes lo observan en el gráfico de barras a mano derecha abajo, y cómo en las Américas surge después, pero ha ido creciendo, que es el color que observamos en amarillo. La siguiente, por favor. Asimismo, nuestro mapa de las Américas nos deja ver estas cifras que son supremamente importantes. Tenemos el contagio del virus en 54 países y por supuesto las cifras, como les decía, ya estas cifras son a 6 de junio, al día de hoy ya está por encima de los 3.300.000, de manera que es altamente preocupante y ustedes pueden ver la tasa acumulativa de fatalidad en el cuadro de abajo, en donde los Estados Unidos tienen una tasa de 5.8%, seguida de Brasil por el número de casos tan grande que tiene de 5.4%, y en términos de número de casos, pues le siguen Perú, Chile y México, siendo que México tiene la más alta tasa de fatalidad en este momento para este día de registro. Y ustedes pueden ver como día a día en el gráfico de barras a la izquierda, los números van cambiando en forma permanente, con mucha preocupación. En este momento somos el foco crítico de la epidemia, estamos en el acme de la epidemia, en unas condiciones que no son fáciles de mirar. Dame la siguiente, por favor. Perdón, antes de eso, quiero hacer énfasis en nuestro mapa de las Américas sobre los colores morados intensos que se hablan de una mayor concentración de casos. Y esto es muy importante porque precisamente ustedes ven debajo de Colombia, entre Perú y Brasil, y a la parte sur de Venezuela, el color intenso de la Amazonía, en donde tenemos un gran número de casos en este momento. Ahora sí, dame la siguiente, por favor. Este es el tiempo que se han venido duplicando los casos en la región de las Américas. Si uno lo mira desde una escala completamente normal, pues el pico sigue siendo en Estados Unidos y los demás países parecerían estar muy planos, pero cuando uno los analiza con una distribución exponencial, la cosa cambia y ya vemos cómo todos los países han venido ascendiendo desde el inicio de la epidemia progresivamente. Y todos siguen en ascenso. Realmente no hemos logrado tener ninguno que esté ya enderezando la curva, como se dice generalmente. La siguiente, por favor. Y por supuesto, el número de muertos está creciendo en la misma cantidad, casi doblándose cada 2 días o cada 2 días con estos registros. Dame la siguiente, por favor. ¿Qué nos indica esto? Nosotros desde el punto de vista del riesgo de contagio, hemos clasificado a las diferentes poblaciones trabajadoras y no trabajadoras. Y dentro de los trabajadores tenemos los de más alto riesgo, que por supuesto son los trabajadores de la salud, los de alto riesgo, que son los que hemos denominado los trabajadores públicos esenciales, bomberos, ambulancistas, policía, etcétera. Los de mediano riesgo, que sería la población general, y los de muy bajo riesgo, que son los que están protegidos por otras razones. Pero entre esos tenemos que distinguir que hay algunas por ese riesgo de contagio que se hacen más vulnerables. Hablamos de las poblaciones indígenas, que como ya les mostré en el mapa, la incidencia está muy extendida. Las poblaciones en condición de pobreza, y básicamente porque las medidas de distanciamiento social, de cuidado en casa, de lavado de manos y de protección respiratoria, no es fácil cuando uno vive hacinado
en una habitación con 10 personas. Eso hace que esa condición de pobreza, muchas veces ni siquiera con acceso a agua o a jabón, hace que estas poblaciones tengan una mayor vulnerabilidad por el riesgo de contagio. Asimismo, las mujeres, que son el 70% de la fuerza de trabajo de la salud, que además tienen una conjugación de elementos que les complican un poquito, nos complican un poquito más la vida, como las inequidades en el empleo, el hecho de ser mayoría en nuestra región en el sector informal, y a eso se suma la violencia de género que se ha disparado con el confinamiento en casa. Las poblaciones migrantes, ustedes saben que nuestra región se caracteriza por migraciones horizontales de país a país y lo mismo entre los países de norte a sur y de sur a norte, de manera que es otro factor condicionante, aun cuando la mayoría de las fronteras de los países están en este momento cerradas, pero también la migración interna rural-urbana también nos ha afecta este riesgo de contagio. Por supuesto, las personas privadas de libertad, hemos visto casos muy importantes. Las personas con enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus, como la obesidad, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, que son más o menos 221 millones de personas. Y los niños que tienen el riesgo de no lograr tener prevenciones evitables, debido a que no tienen acceso a las vacunas. Se estima que puede ser tanto así como 80 millones de niños. Es decir, que realmente el riesgo de contagio, que es la medida que marca la vulnerabilidad de la población a adquirir la enfermedad, es muy alto. Si a eso le sumamos circunstancias como las que estamos vislumbrando a partir de hoy en materia de lo que viene con el verano en Norteamérica, el otoño y el invierno en Sudamérica, y además de eso, la época de huracanes para toda la región del Caribe, pues esto nos complica el escenario un poquito más. Ayer la directora mencionaba eso en su conferencia de prensa, que tenemos que empezar a pensar no solamente en controlar el contagio y la dispersión del virus, sino cómo aminorar el impacto de estos fenómenos naturales que son visitantes frecuentes de nuestra región. Dame la siguiente, por favor. Y en boca de ella, solo cuando se garantizan los derechos humanos para todos, cuando todos los pueblos tienen acceso universal a la salud y a sus determinantes socioeconómicos, cuando garantizamos la protección social de los vulnerables y cuando nuestro desarrollo económico aborda la erradicación de la pobreza y los objetivos del desarrollo sostenible, entonces el mundo estará preparado para enfrentar estas futuras pandemias que evidentemente se vislumbran como fenómenos que nos van a visitar. Pero tenemos que comenzar a estar preparados y prevenir todas estas situaciones, como ya mencionaba en este momento, alta preocupación por la situación crítica en nuestra región, por los fenómenos naturales que pueden complicarnos la situación. Bueno, hasta ahí mi presentación por ahora de la situación. Espero, bueno, hay un elemento aquí muy importante, yo lo mencioné muy suavemente, y es el impacto sobre los niños, porque todas estas situaciones van a poner a las familias en condición de jaque, en el sentido de que cuando no hay los recursos en condición de pobreza o extrema pobreza, pues la economía de sobrevivencia sale a surgir y tienen que salir mujeres, niños, adolescentes a pescar a ver cómo vamos a sobrevivir. Hay mucha esperanza con las ayudas de protección social que se están imponiendo en algunos de los países, o están surgiendo, perdón, en algunos de los países, pero es una realidad que el riesgo de que incremente el trabajo infantil a causa de esta situación tan crítica es una realidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julieta, por ofrecernos este primer panorama. Ya nos apuntaste algunos aspectos importantes: poblaciones vulnerables, condiciones socioeconómicas. Y precisamente sobre ese aspecto, Rodrigo, hemos visto varios informes muy interesantes, además, y pertinentes de la CEPAL sobre el impacto socioeconómico de esta pandemia en términos como decrecimiento del Producto Interno Bruto, pérdida de empleos, incremento de la pobreza
o profundización de la desigualdad. ¿Cómo deberíamos leer estos impactos con respecto al bienestar de los niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe? Tu micro. Perdón. Buenos días, María. Saludos a todos y todas. Un agrado poder compartir algunas de las ideas de lo que hemos estado trabajando aquí en la CEPAL en relación a la situación de la pandemia y un poco cómo veníamos, cómo estábamos preparados para ello. Y que justamente, como mencionas hace un segundo, afecta justamente el tema del crecimiento económico, el trabajo, la pobreza y la desigualdad. Como veremos en la siguiente lámina, América Latina venía con un crecimiento bajo. En el último quinquenio teníamos una media de 0,4% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Si pensamos, como decíamos en el panorama social de 2019, que en el mejor escenario para poder lograr acercarnos a la meta número 1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 1 de erradicación de la pobreza, es decir, que no tengamos ninguna pobreza en la región, ¿no? Sin dejar a nadie atrás, como dice el lema, necesitamos un crecimiento de 5% del PIB promedio anual y una reducción de 1,5% del índice de Gini de la distribución del ingreso. Ese escenario nos permitiría pensar en que 13 de los 18 países alcanzarían la meta. Hoy día lo que vemos, como muestra la gráfica que tenemos ahí, es que a la inversa de crecer, lo que estamos haciendo es teniendo un efecto muy fuerte de caída del crecimiento económico, una contracción superior al 5% se espera para el año, y eso claramente va en contra de las proyecciones que habíamos planteado. Ahora, ¿a quiénes afecta esta situación? Por cierto, nos afecta a todos, pero particularmente la situación de la población en pobreza y en vulnerabilidad. Y aquí una característica importante. Nuestra región, la más desigual del mundo en la distribución del ingreso, entre sus características también incluye que no solo es un problema de pobreza, sino de vulnerabilidad. 3/4 partes y más de la población de América Latina y el Caribe vive con menos con un ingreso inferior a 3 líneas de pobreza. Estamos hablando de 469 millones de personas que están en el estrato de ingresos bajos o medio bajo. Y eso, en ese sentido, el impacto mayor que podemos ver hoy día es el que esta disminución de la tendencia de crecimiento, al contrario, un freno en el crecimiento, nos está afectando en términos del trabajo, está afectando en términos del ingreso de los hogares, por tanto, está afectando en pobreza y desigualdad, que aumentará ciertamente en los países. Las estimaciones que hemos hecho es que la pobreza extrema, es decir, la capacidad de tener un ingreso que al menos permita cubrir las necesidades alimentarias de una persona, crecerá 2,5 puntos porcentuales. En realidad, en términos relativos, son 24%, para subir hasta 83 millones de personas. Y en términos de la pobreza total, pasaríamos de 186 a 214 millones de personas, 4,4 puntos porcentuales. Si lo vemos como lo vemos en la gráfica inferior, más de un tercio de la población estaría en condición de pobreza. Recordemos un poco la situación de la crisis de los años 80. Para recuperar el incremento de la pobreza y la caída del crecimiento en aquel momento, para el crecimiento demoramos 13 años en volver al crecimiento previo a la crisis. Para recuperar la situación de la pobreza demoramos 25 años. Y entonces podemos imaginar que el escenario que se nos viene ciertamente tiene complicaciones. Por otro lado, la pandemia nos está afectando a todos. Ciertamente no solo afecta a las personas directamente involucradas y los que han tenido el virus, como mencionaba en la presentación anterior, pero lo hace de manera discrecional. Y aquí un punto importante que, destacando la cantidad de personas que están siendo afectadas, un punto importante es que lo hace en quienes ya sufren mayoritariamente los problemas de nuestra desigualdad institucional, que es estructural en la región, y que
en definitiva muestra la menor capacidad de respuesta que tienen unos para hacerse cargo de la situación del virus. Esa capacidad de respuesta que tiene que ver con su condición personal de pobreza, pero también tiene que ver con la capacidad institucional de nuestros estados de hacer frente. Y ahí la debilidad histórica de nuestro estado de bienestar en la región se hace presente y nos marca un poco el problema de la crisis. Veamos en la siguiente lámina cómo estamos en esa manera. Una característica de la población de nuestras sociedades marcada por situaciones de informalidad, desprotección y de una baja inversión social para enfrentar las crisis. Como vemos en la gráfica, el 58% de la población económicamente activa no estaba afiliada a sistemas de pensiones ni cotizaba en el sistema de pensiones. Es decir, hablamos de desprotección directamente. Más de 3/4 partes de la población de los ingresos, de la población de bajos ingresos no estaba protegida, y en 45% de la población de ingresos medios no estaba protegida. Eso se junta con que el 42% de la población ocupada recibe ingresos laborales inferiores a los salarios mínimos nacionales. ¿Qué decir respecto de tener ingresos que alcancen para salir de la pobreza? Un sistema de salud altamente segmentado, con acceso a servicios de salud privado y bajo protección social contributiva entre los sectores formal de la población, que como vimos es menos del 40, en torno al 40% en la región, y por otro lado una salud pública con pocos recursos para atender a la mayoría de la población. Y eso lo reflejamos en los bajos niveles de gasto público que tenemos para atender las necesidades de la política social y poder invertir en mejoramiento de las condiciones, que alcanza el 11,3% del Producto Interno Bruto, ciertamente muy lejano de los países desarrollados, en torno al 30 y más %. Protección social, educación, se llevan la mayor parte de ese 11,3%. En salud, que hoy día nos llama a la conversación, es el 2,2%, lejos del 6% estimado que se pediría para que todos los países pudieran cumplir una meta mínima de gasto e inversión en salud. Veamos en el siguiente, en el último punto volver atrás, por favor. En programas de transferencias de ingresos, pensiones no contributivas y políticas de inclusión laboral, se destina 1,47% del Producto Interno Bruto. Si lo contrastamos con lo que perdemos en las economías en elusión y evasión de impuestos, que alcanzó el 6,3% del PIB, ciertamente que nuestra región tiene algunas necesidades por el lado institucional que podrían favorecer una respuesta. Vamos a la siguiente. ¿Cómo afecta el trabajo infantil? Es una situación que es una trampa para la igualdad. Afecta a niños, principalmente a niños, niñas y adolescentes a niños de 14 a 17 años. 68% del trabajo es trabajo no remunerado, fuertemente niñas trabajando en trabajo no remunerado dentro del hogar, 48% en agricultura, 90% del trabajo es informal, no tienen ningún tipo de protección, y el 75% se encuentra en trabajo peligroso, lo que agrava más su condición. La situación de niñas y mujeres adolescentes se ve invisibilizada porque buena parte del trabajo de cuidado no es contabilizado dentro del mundo del trabajo. Entonces, el tema del cuidado y el trabajo intrahogar es un tema muy importante para el caso de las niñas. Y en la última lámina de esta siguiente, simplemente destacar algunos de los elementos diferenciadores de qué manera impacta la pandemia. Como decíamos, no es solo de manera directa a quien recibe o es infectado por el virus. Afecta en distintos ámbitos y parte de eso han sido por las propias reacciones a protegerse del virus. Con la interrupción de actividades de los centros educativos, que en el caso de los niños y niñas y adolescentes afecta en menor aprendizaje, rezago y deserción escolar, inseguridad alimentaria a través de los programas de alimentación escolar, el tema de la participación y su relación con la dinámica de los padres y madres en el mercado laboral es un
punto que también está relacionado en el tema educacional. En el ámbito de los servicios de salud, por cierto, muchos procesos de salud han sido redireccionados a invertir en protección ante el COVID, por lo tanto, los servicios de control de niños sanos, etcétera, están siendo afectados y afectando de esa manera la calidad de la salud de la población. Por otro lado, el confinamiento y distanciamiento físico ha aumentado, algo que ya mencionaba anteriormente, el tema del trabajo doméstico no remunerado, violencia intrafamiliar y problemas de salud mental. Todos elementos que afectan directamente a los niños, niñas y adolescentes. Y por último, directamente ahora relacionado con el trabajo infantil, la restricción de actividades productivas, generando desempleo y menores ingresos del hogar, se relaciona justamente con el tema de potencial mayor trabajo infantil. Solamente para un vínculo en este último y el primer tema de los centros educativos, un dato, estimaba ayer el ministro de Educación de Chile, que la deserción escolar podría subir del 1,5 al 5%, producto de la situación de la pandemia. Y eso directamente relacionado después con situaciones de, por un lado, trabajo infantil, por otro lado, problemas de participación, problemas de cohesión social y participación de los jóvenes en instancias que ciertamente no llevan a una inclusión plena en la sociedad. Esta es un poco la panorámica que nosotros visualizamos del escenario en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por este complemento del diagnóstico, del contexto en el que vamos poniendo en este análisis a manera de piezas de este rompecabezas clave, ¿no? Una emergencia sanitaria, unos aspectos muy importantes asociados a desigualdad, desprotección, pobreza, informalidad, inversión, nivel de gasto público. Y esa frase que nos has dejado de cómo el trabajo infantil se puede asociar con un efecto vinculado a su efecto como una trampa para la igualdad, ¿no? Y cómo se podría tener el riesgo de incrementarse en este contexto. Precisamente para entrar un poco más en detalle en este Zoom que vamos haciendo, vamos a darle la palabra a Simon Hills. Simon va a hacer su intervención en inglés. Así que les recordamos que pueden en la parte inferior de sus dispositivos seleccionar la opción de interpretación si lo desean seguir en español, tanto desde sus computadoras como desde los celulares. Simon, sabemos que otras crisis ocasionadas por fenómenos naturales o conflictos o emergencias sanitarias también en otros lugares del mundo han tenido un efecto en el aumento o en el riesgo, en la probabilidad de incremento de trabajo infantil. ¿Cómo se lee desde el equipo especializado de la OIT que la crisis asociada a la pandemia del COVID podría impactar en el trabajo infantil? Thank you very much, Maria. No, this crisis is looking to have a huge impact on the world of work, and Rodrigo's touched on it through the economic side of it, the likelihood of 30 million jobs to be lost within the region is vulnerable, the whole world. This is truly a global pandemic and its impact has been global. If you look at some of the details of what was shared before by both Julieta and Rodrigo, you can see that I think this is the third or fourth worst crisis globally after the World War I, the 1930s stock crash in the world, and then the recession of the World War in 70 years, 75 years since we've had anything. Simon, un momento, Simon, perdona que te interrumpa, hay un problema con tu audio porque se entrecorta y la intérprete tiene problemas también para el micro de... ¿Probamos, por favor? Okay. Perfecto. I'll turn this up, I'm not sure. Is that okay? Perfecto. Is that better?
Intérprete nos dice... María, si apagamos el video, mejora la banda de comunicación para Simon. ¿Perdone? Si guardamos, si nos guardamos cerramos el video los que no estamos hablando, mejora la comunicación para Simon. Vamos a ayudar con con la tecnología en directo. Muchas gracias por esa sugerencia. Ahí te dejamos, Simon. Adelante, por favor. Gracias. Okay. Yeah, sorry. So I was saying, I mean, this is seen for probably 70 years now or more. First thing we're looking at is what is the impact? It's very hard with a crisis of this side to know what to do, what the impacts are and how, and especially on child labor. So we've been trying to do some research within ILO looking at this, and with upcoming events, as this one is part of, for the World Day Against Child Labor this Friday. The theme this year is to protect children from child labor now more than ever. So as part of this, we have an issue paper coming out, which is being done by ILO and UNICEF. So obviously focusing on children, the impact on children beyond just child labor and the problems there. Within the next year as well, we have the 2021 global estimates on child labor, which while they're too late to capture the impact of COVID-19, will definitely show a much more broad picture of where we are in terms of child labor and the difficulties which were going to be had in achieving the goals of SDG 8.7 even before this crisis. Next slide. As said, looking globally, the information and statistics we have so far, there's a risk of 42 to 66 million children falling into extreme poverty. As was said by Rodrigo as well. Okay. The risks of child labor increase with the likelihood of poverty. Those within poverty are much more likely to be vulnerable to child labor and engage in child labor, which then puts their long-term future in difficulty, and those difficulties in terms of returning to education and finding decent work. Children have been greatly affected by this in ways that haven't necessarily always been focused on. A lot of the focus is obviously on the health impact, which seems for the most part to have affected those who are slightly older and less so on children. But the impact psychologically, mentally, as well as physically of this is not fully known and won't be known for quite some time yet. And so it's important that we don't forget that this has a long-term impact beyond what we see in terms of the disease itself. You see, it's likely to be a 34% increase in relative poverty within the informal economy as well. So not only is the informal economy growing, but those within it are also under more pressure and even more impoverished, which again leads itself to exploitation, including that of child labor. Next slide. And again, as I say, that there are things we can learn from though. While the situation is extremely difficult and uncertain, there have been other crises that ILO and the world have dealt with in terms of health problems and other things. We've seen examples from Ebola where the research has been useful. In terms of child labor, obviously the most important thing is keeping children in school or getting children back into school. Now within COVID-19, globally, so many children have been at least at some point out of school, or schools have been closed to try and stop the spread of the disease. That leaves them vulnerable to either not engaging in education or missing out. And we've known for some time now that once children are outside of the education system, they're more vulnerable to child labor. And also once they engage in child labor and once they're outside of the education system, it's extremely difficult to get them back into some sort of formalized system of education. As I say, there's examples from Ebola where schools again and social distancing was extremely important because of the virulent spread of that disease. So programs were put together by ILO, Save the Children, many others, which show examples of where and how you can help children
re-enter into education and other ways of providing remote education. Again, the spread of HIV and AIDS around the world shows how a virus can be unknown, cause massive impact, but also how to do public health and how to have protection, how to protect people within the workplace, and try and come to terms with these things and keep going. A lot of the work within HIV and AIDS now is more or less over in terms of the world of work, because many of the issues and challenges have become mainstream. If you look at it from the 80s and 90s, there was a lot of stigma attached to HIV and AIDS, and while that still exists, there's much less stigma than there used to be. And then the work that's done in conflict and humanitarian settings. There's an awful lot of information from these: how to do emergency education, how to do remote education, how to reduce vulnerability to child labor, how to offer social protection packages to protect children and families from being exploited. I mean, we've already seen in the region, as mentioned, the hurricane season is coming up. There have been programs put into place before where there's been disruptions to education, how to protect children. With the crisis in Venezuela and the influx of refugees and migrants, again, there's been work which has been done to look at social protection, health, education as well, to try and reduce the impact of the crisis on child labor and beyond. Next slide. So again, going beyond that, there's also what the ILO has been doing. So the main pillars so far of what the ILO has been looking at has been pillar one, stimulating the economy and employment. The crisis has caused massive unemployment, as was mentioned in the video, disruptions to jobs, and vulnerability to informality and underemployment. So what can be done within the economy to stimulate it, ensure that decent work opportunities are available rather than informal opportunities only. Second one linked to that is the supporting of enterprises, jobs and incomes. Where can we ensure that families and workers still receive an income if their work is disrupted? What can we do to stimulate enterprises to ensure that they stay open, they don't go bust, and if and when they can open, can they expand their businesses and how? So all these things are being looked at. The third pillar is looking at protecting workers in the workplace. And this also encompasses the ensuring respect for fundamental rights at work and addressing child labor. This is the most important pillar for our unit within ILO. One of the main things as well mentioned by Giulietta is looking at the health of workers. COVID is still a problem. How can we ensure a return to work while keeping people healthy and safe? How can we ensure customers can come back to commercial centres and buy things, sell things, etc., in a safe way? So there's a lot of work going on at the moment around occupational safety and health, how to do these sorts of things. And within this, we need to look at protecting of workers and respect of human rights and labour rights. And this includes looking at ensuring that child labour does not increase under these conditions in the name of stimulating economic growth. And then under pillar 4, we have the reliance on social dialogue for solutions. The importance of consulting with, using social dialogue as a tool is one of the main pillars of the ILO in any case. We've got the tripartite stance looking at government, workers and employers. How can we bring them together? How can these three talk together and ensure that the dialogue means that businesses can open, workers can remain safe, and these things can move forward. In terms of child labour, again, the importance of consulting with teachers in reopening. Coming from the UK myself, this has been a big issue in the news over the last few days, looking at how can schools be reopened safely. How have teachers and teachers' unions been involved in the dialogue with government on how to do this, and the impact of what should be done if you cannot create a safe workplace for teachers, and if you cannot create a safe education environment for children. And these issues, as I say, are happening globally.
and are being discussed at many levels. But there's a lot which can and should be done within the region as we look to see how to adapt to the situation with COVID, both in the short term, the medium term, and the long term. Thank you. Muchísimas gracias, Simon. Tú ya nos has puesto un poco más en situación, no solo de un diagnóstico que has hecho de una manera muy interesante al poner también de manera comparativa otras crisis que hemos vivido y que hemos podido aprender, que ha funcionado para manejar esa situación, sino que también ya nos has llevado hacia el siguiente paso, que es qué opciones de respuesta podemos tener, qué propuestas para la acción hay, ¿no? Entonces así vamos identificando que hay experiencias, que hay actores que debemos tener presente, porque finalmente, como nuestros anteriores panelistas también lo habían comentado, y les invito a poner su cámara, Rodrigo y Julieta, para poderles tener en esta mesa de conversación virtual. Muchas gracias. Ya lo habíamos mencionado de hacia dónde caminar también sobre este diagnóstico, que hay bastante precisión en mucha información, y eso es una gran ventaja de nuestra región de América Latina. Disponemos de una buena calidad y cantidad de información disponible. Es ocuparnos de elaborar y construir esas respuestas. Simon ya nos ha apuntado algunos aspectos. Ahora le daría la palabra a Julieta para que nos pueda compartir pistas para esa acción de respuesta y de solución. Adelante, Julieta. Muchas gracias, María. Si me puedes poner la primera diapositiva, por favor. Indudablemente, la misión de la OPS es tener una respuesta inmediata de acciones críticas para la respuesta de la pandemia en las Américas. Desde tanto la OMS como la OPS hay toda una estrategia de emergencias y hay una estructura legal incluso sobre el reglamento sanitario internacional para respuesta a este tipo de situaciones, y por eso se vigilan los fenómenos que se suceden alrededor del mundo, y cuando marcan cierta categoría de dispersión, como en este caso de una enfermedad infecciosa altamente contagiosa y letal, pues inmediatamente se procede a dar los avisos y las pautas correspondientes, como sucedió en el 31 de enero, cuando el doctor Tedros anunció que era un fenómeno de interés internacional, y eso debió disparar las alarmas de todos los comités y todas las estructuras de emergencia que tienen todos los países instauradas, algunos con sus mayores o menos debilidades, pero ese es, digamos, el proceso. El objetivo fundamental es salvar vidas. Y para eso se ha venido apoyando desde el Comité de Respuesta a la Emergencia para reorganizar servicios de salud y planificar el aumento de trabajadores, mantener prevención y control de la infección en todos los servicios de salud, pues puesto que son los trabajadores de primera línea, son los que están en más alto riesgo de contagio, y obviamente optimizar el manejo clínico a lo largo de un continuo de atención y asegurar una cadena de suministros, que es uno de los grandes retos también, dadas las limitaciones que se han dado precisamente por el distanciamiento social, por el quedarse en casa y todas estas otras medidas que se han tomado ante la ausencia de vacunas, que sería la solución, pero que evidentemente son la medida crítica más adecuada para prevenir el contagio y la dispersión del virus. Esto también nos llama a que tenemos que proteger los trabajadores de la salud en el trabajo y en la comunidad, porque ellos son los que están están al frente, pero como les dije, también están los servidores públicos, los servidores públicos asociados que están en nivel de riesgo también, que son los que acompañan, es decir, hay enfermeras, hay auxiliares de enfermería, hay trabajadores sociales, hay ambulancistas, hay personal de emergencia, etcétera, etcétera. E incluso a nivel de comunidad, todos los ayudantes de comunidad, etcétera, etcétera. Y obviamente el objetivo es enlentecer la diseminación, y para eso hay toda una estrategia de detectar y aislar casos,
hacer rastreo de aquellos quienes se han contagiado y poner en cuarentena esos contactos con el mismo objetivo, prevenir la diseminación del virus. Y obviamente hay que involucrar a la comunidad en actividades básicas para prevención de infecciones y el seguimiento de las medidas e implementar la distancia social y las medidas relacionadas con viajes que, como ustedes saben, están bastante restringidas hasta el momento y que se vislumbra que pueden abrirse un poco más adelante. Esto también implica una infraestructura para mantener la vigilancia y mantener el control de los laboratorios y generar evidencias para la acción, porque obviamente este es un fenómeno que está vivo, tiene vida propia y no se detiene y hay que manejarlo de acuerdo con su comportamiento. De manera que hay un paquete, esto en resumidas cuentas en el marco funcional y de prevención, pero indudablemente se trata de, como hasta donde sea posible, contener la infección y evitar el contagio y la dispersión del virus. ¿Me das la siguiente, por favor? La respuesta, en otros términos, tiene una serie de pilares de coordinación, planificación y seguimiento, de comunicación de riesgos con participación de la comunidad. Es muy importante que la comunidad se apropie de esta información porque ellos son los que tienen que garantizar que haya contención, que se queden en casa, que haya etiqueta respiratoria, que se utilicen los tapabocas, etcétera, etcétera, de acuerdo con las guías que se ha venido emanando desde OMS y OPS. La vigilancia de equipos a respuesta rápida e investigación de casos, el control de los puntos de entrada precisamente para evitar que entre el virus, el manejo de laboratorios nacionales y los suministros para poder hacer pruebas, la prevención y control de infecciones, el manejo de casos, el apoyo operativo y los aspectos logísticos, es decir, necesitamos ambulancias, necesitamos policía, necesitamos bomberos, lo que necesitemos para poder apoyar esto y el mantenimiento de los servicios de salud esenciales durante la epidemia, porque de todas maneras el mundo sigue viviendo y la gente se sigue enfermando para atender otro tipo de patologías y eso no se puede detener. Entonces, aquí en un muy breve resumen, esto es parte de toda la respuesta que ha hecho la OPS en materia de recomendaciones y guías propias o adaptadas a partir de los materiales de la OPS. Tenemos más de 70 en este momento, recién acaban de salir algunas otras, particularmente sobre el uso de mascarillas, tanto a nivel de las instituciones de salud como para el público en general. La distribución de pruebas de detección molecular del virus, más de 3.400.000 distribuidas, sesiones de capacitación virtual y presencia en las regiones sobre pruebas, localización, atención, entre otros, y 51 envíos de elementos de protección personal en 26 países y territorios, entre guantes, batas, mascarillas, gafas protectoras, etcétera, que son los básicos para el personal en primera línea de acción. Y por supuesto la preparación a nivel regional, planes nacionales de preparación y respuesta en 32 de los 35 países, en número de capacidad instalada para hacer pruebas moleculares, sistemas existentes de vigilancia de infección respiratoria aguda grave y pseudogripe para COVID-19, que como les decía, hoy se prende un bombillo de cara a la coriza o a la infección estacional que acompaña el verano y el otoño, el invierno en los países del sur y el norte cuando llega estas estaciones. Asegurar que al menos 50% de los centros de salud tienen capacidad de triaje, que es muy importante para poder detectar los casos. Y por supuesto que haya información de que tienen planes nacionales para control de infecciones, agua y saneamiento para los centros de salud y que haya una adecuada respuesta completa desde el punto de manejo de la emergencia y del control de la infección. Y esto aplica para todas las poblaciones, pero es una respuesta que necesariamente tiene que darse. Dame la siguiente, por favor. Algunas de las cosas que se han venido haciendo, compras y suministros para COVID en preparación y respuesta, donaciones de elementos de protección personal en algunos países, donaciones de estuches de laboratorio para los países del Caribe. Dame la siguiente, por favor.
entrenamiento a técnicos de laboratorio y entrenamiento a en el Ministerio de Salud, por ejemplo, en el uso de GoData para poder hacer las guías de análisis y poder tener la información que continuamente fluya para poder tener verdaderamente una vigilancia de la epidemia en esos gráficos que yo les he mostrado con esos análisis que les he mostrado. Pero indudablemente, dame la siguiente por favor, y hemos acudido también a toda clase de recursos para poder garantizar el mantener este mecanismo y poderlo hacer permanentemente para recoger recursos y poder apoyar a los países en este proceso que es bastante complejo. Pero tal vez lo más importante de cara a los fenómenos climáticos que se aproximan, es necesario revisar los planes de desastres y hacer simulacros y refinar los planes de evacuación para minimizar el contagio del virus durante estos fenómenos climáticos. Es una de las recomendaciones que recientemente, como les decía, hacía ayer la directora en su comunicado de prensa, porque es un factor agravante de la situación de control de la epidemia que, como ya mencioné antes, está en el punto crítico en nuestra región, etapas que ya han sido superadas en otras regiones del mundo. Y indudablemente, solamente a través de la solidaridad, el llamado a la acción conjunta y al hacer parcerías, partnerships, como se dicen en inglés, regionales para lograr salir de esto, es el compromiso que todos tenemos, de manera que no solamente para atender a toda la población en todos sus niveles de edad, género, cultura, etnia, etcétera, etcétera, y condición socioeconómica, que es una de las que más nos preocupa. Sabemos a conciencia que la gente más vulnerable de contagio puede ser las poblaciones en condición de pobreza y de pobreza extrema, precisamente por la carencia de recursos básicos de habitación, de ingreso, de agua potable, incluso de alimento, que son factores agravantes y, por supuesto, en buena hora, estos esfuerzos conjuntos interagenciales para abordar temas críticos como el del trabajo infantil, que indudablemente tiene un alto riesgo de aumentar en función de todos estos problemas que estamos mirando. Creo que hasta ahí tengo la palabra sobre lo que viene con mucho propósito y esfuerzo, e invitar desde este esfuerzo que sigamos trabajando juntos a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel subnacional y a nivel comunitario. El nivel comunitario suele ser en estos casos la más importante. Ellos son los protagonistas de este problema y ahí es donde las soluciones pueden venir conjuntamente de arriba abajo y de abajo hacia arriba. De manera que hasta ahí lo que venimos haciendo y a disposición. Gracias. Muchas gracias, Julieta, por tu visión de la acción. Ahora nos gustaría darle el turno de palabra a Rodrigo, porque en esta acción conjunta y de arriba hacia abajo y horizontal que nos comentaba Julieta, pues la CEPAL siempre tiene un rol muy importante en nuestra región, es un espacio donde se promueven diferentes respuestas y nos ponen en la mesa temas de discusión para avanzar. Así que, Rodrigo, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, María. Sí, la verdad es que hemos estado trabajando en algunas líneas de acción y, por cierto, muy vinculado con el trabajo que tanto OIT como OPS y otras agencias del sistema están trabajando. Así que, en vínculo con eso, quiero ir directo al grano, como vemos aquí en la lámina que se presenta. Lo que proponemos es, primero, hacer frente a la crisis, hacernos cargo de la crisis está ocurriendo hoy día, pero con medidas de mediano y largo plazo también, que permitan tener esta situación de crisis, convertirla en una oportunidad. ¿Cómo de este gran problema que nos está afectando a toda la sociedad podemos mirar un enfoque hacia adelante que permita tener una protección social que realmente cubra a todos con servicios de calidad, con un nivel de bienestar y protección de derechos que
permita a todos salir hacia ese objetivo superior de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo vinculamos además esta situación, tanto de la crisis de salud que afecta a la economía, que afecta en la situación social de las personas, que por el otro lado vemos imágenes del medio ambiente que pareciera que se refresca? ¿Cómo vinculamos, aprovechamos esta situación para retomar esta senda de crecimiento sostenible, de desarrollo sostenible, con crecimiento inclusivo, cuidado del medio ambiente e inclusión social? Y en ese sentido, un par de elementos que destacamos en nuestros planteamientos tienen que ver con cubrir un nivel de ingresos mínimos que permita satisfacer ciertas necesidades. Y en este caso hemos hablado de un ingreso básico de emergencia de los hogares, alcanzar a la mayor cantidad de hogares posible. Particularmente hemos puesto énfasis en niños, niñas y adolescentes, que son los más vulnerables, y por cierto, muy directamente relacionados con el tema que nos convoca hoy día en esta conversación. Hicimos varios análisis sobre esto, varias estimaciones para distintas situaciones, lo que significa en términos de costo para la región acceder a toda la población con una línea de pobreza por 3 o 6 meses. Por 6 meses alcanza el 9,5% del PIB. Si contrastamos con el 11% de fracción que mencionaba hace un rato del gasto social, la verdad es que es una alta proporción de ello. Alcanzar con una línea de pobreza extrema, es decir, cubrir la canasta de alimentos necesaria para toda la población, es un 4,4% del PIB, ambos por 6 meses. El costo es la mitad, por cierto, por 3 meses. Como vemos en la gráfica, en torno a 2% sería el costo para niños, niñas y adolescentes, para hogares con niños, niñas y adolescentes, que alcancen un monto equivalente a la línea de la pobreza, y algo menos del 1% para la línea de la pobreza extrema, en el caso de la población infantil en general. Menores son los números para la población en trabajo infantil, por cierto, ¿sí? Ahora, como mencionaba hace un rato, el foco en este momento es la gente que está sufriendo el problema, pero todos los vulnerables. El foco son los hogares que tienen problemas de trabajo infantil, pero también los que son vulnerables a ello, porque muy probablemente con la crisis, muchos de los hogares que no tienen trabajo infantil, hoy o mañana vamos a tener situaciones de trabajo infantil. En ese sentido, vincular acciones del sistema de protección social con asociación de política, con la política sectorial, nos parece muy relevante. Algunas acciones específicas, como veo en la siguiente lámina, mencionar para articular en el marco del trabajo infantil. Decíamos, hay efectos en salud, en educación, en trabajo. En contraposición, ¿cómo nos hacemos cargo? Para niños, niñas y adolescentes, creemos que un foco en la Convención de los Derechos del Niño debería ser nuestra luz. Y ahí algunos puntos importantes: el refuerzo educativo, con adaptación curricular, hacernos cargo de lo que significó la teleeducación, que para muchos niños, niñas y adolescentes ha sido un serio problema, una dificultad que amplió brechas, porque ciertamente la revolución tecnológica es una oportunidad, pero también puede ser un riesgo de ampliar las brechas. ¿Cómo nos hacemos cargo con adaptación curricular para que no este año, pero los años que vienen, podemos recuperar esa pérdida? Y ahí hay un tema importante. El apoyo psicosocial para toda la dinámica de vínculo interpersonal de los jóvenes y de los niños, para la dinámica intrahogar. Y transferencias en efectivo y en especies como las que acabo de mencionar. En el ámbito de trabajo de ingreso, fortalecer medidas de trabajo decente, todavía un objetivo por alcanzar en la región. Ciertamente todavía no llegamos a ello. Y el piso de protección social que la OIT ha propuesto de manera firme desde hace ya una década. Y ahí el ingreso mínimo universal antipobreza como provisión o garantía. Aquí hay distintas lecturas y es un espacio en la discusión, ¿no? Esta situación del ingreso ciudadano. La protección social
desconectada de necesariamente el trabajo, porque ha sido una promesa que América Latina todavía no lo ha conseguido. Con el alto nivel de informalidad, la protección social ligada al trabajo ciertamente que hace que tengamos una protección social dual, contributiva para unos, con buenos accesos y buenos servicios, no contributiva para otros, comillas no contributiva, porque quienes más contribuyen al ingreso nacional en proporción de sus ingresos vía el IVA es la población de menores ingresos. Y en ese sentido, avanzar hacia esa mirada de tener una protección social que permita que la población tenga un ingreso que los permita salir de la pobreza, es un camino a seguir. Y en eso los sistemas universales e integrales de protección social son una propuesta que hemos venido desarrollando desde hace un buen tiempo, que incluyen el tema del cuidado. En este caso lo hemos mencionado mucho a propósito del tema del trabajo infantil de las mujeres. Pero para eso necesitamos un pacto social, ponernos de acuerdo. Ya fue mencionado antes por Julieta también en estos temas. Tenemos que ponernos de acuerdo y poner sobre la mesa, ¿no?, un pacto social centrado en el bienestar y en los derechos de las personas. Asegurar el financiamiento de políticas públicas que permita dar cuenta de ello, pero no solamente conseguir recursos para gastar, porque la política social es una inversión. El no invertir en la política social lo que nos trae son mayores costos. Nosotros en los estudios de impacto económico de la desnutrición, por ejemplo, en la región, no hemos podido ver de qué manera el gasto, las pérdidas que tiene nuestra sociedad, no solamente el gasto directo, sino la pérdida económica, producto de la enfermedad, producto de los bajos impactos en educación y producto de la menor productividad, pueden llegar hasta casi el 12% del PIB en países de la región. La heterogeneidad es alta, pero los montos son aún mayores. Y si a eso le sumamos el sobrepeso y la obesidad, que es la pandemia en curso, también en nuestra región, los costos se incrementan. Entonces, no solamente ver que un gasto para implementar las políticas, sino una inversión para dar cuenta de nuestros problemas y aportar al desarrollo de la sociedad por delante. Y ahí, mencionaba hace un rato, la ilusión y la evasión es un punto donde ahí encontramos una fuente de financiamiento. Trabajemos en nuestra institucionalidad para hacernos cargo de eso. Sin antes de discutir el monto de los impuestos, por lo menos que se paguen los impuestos que ya están acordados. Por último, a nivel de instrumentos internacionales de protección social, que ya nos dan un camino, tenemos la Agenda 2030, que está aquí, ya es un espacio de pacto acordado por todos, hagámosla efectiva, mucho más difícil hoy día con la crisis, ciertamente, pero por lo tanto, mayor el desafío y mayor el ímpetu tomándolo como una oportunidad. Los precios de protección social que mencionaba, y la Agenda de Desarrollo Social Inclusivo, que hemos planteado a nivel de los Ministerios de Desarrollo Social de la región como una vía de implementar acciones para sistemas de protección social integrales y universales con enfoque de derecho. Los invito por último a revisar nuestro observatorio del COVID, está al final ahí en la página, donde periódicamente estamos entregando este tipo de lectura, de situación, de puesta al día y de algunas de las propuestas que están en discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esa puntualización de temas. Efectivamente, la Agenda de Desarrollo Social Inclusivo que se adoptó el año pasado en México incluyó el tema de trabajo infantil. Es un instrumento muy útil para esta acción coordinada y para poder fortalecer estas propuestas de respuesta que nos han ustedes indicado aquí. Han llegado algunas preguntas a nuestra plataforma. Hay una pregunta para Simon. Específicamente, recuerden que tenemos la opción de la interpretación simultánea en la parte inferior de sus pantallas, porque Simon contestará la pregunta en inglés. Simon, en estos contextos de crisis, uno puede esperar que algunas formas de trabajo infantil se agraven más que otras.
Por ejemplo, la explotación sexual de personas menores de edad, o la trata, o ciertas modalidades de trabajos peligrosos. De tu experiencia, ¿qué debemos tener en cuenta para responder en los países a esta situación? Thank you very much, Maria, for that question. Definitely, in times of crisis, and especially in times of mass poverty, a lot more child labor, and the worst forms of child labor do seem to increase a lot. But there is a lot that can be done. And it really depends on the context as well. As you mentioned, sexual exploitation, but beyond that, and trafficking, but beyond that, it depends on the context also of what existed before and how the crisis itself impacts. I mean, for example, we've had the crisis in Syria. Prior to that, there was a lot of work within the region on child labor, and it seemed to be going down. But just due to the massive influx of refugees around within the region, and due to agricultural production and seasonal trends in these regions, suddenly child labor within agriculture, which had been a trend which was going down, exponentially increased, and it's been a problem ever since within the region. So there you had something which was going away, but a massive crisis came and exacerbated it. Increases in begging and things like that also occur. I mean, I would say at the moment, probably human trafficking, at least cross borders, has been less because of COVID, because borders have been closed. So where can people go? So it's not always clear to say which types of child labor or worse forms of child labor are going to happen. It has to be looked at within the context you're in, and what type of work or what the situation is. I mean, as I say, quite often agriculture is one of the worst forms of child labor, and seasonal work, informal work, these allow for hidden types of work to continue. In other situations, such as in the Philippines after typhoons there, a lot of adolescent girls, even some boys, were promised either domestic work in other parts of the country. Some of it did turn into domestic work, but there was also sexual exploitation, etc., facilitated through human trafficking, which increased because of this. And there was a need to take this into account, especially with unaccompanied minors traveling from one part of the country to another. Other areas you will see increases in begging, service sector, but as we said, within poverty and crises which generate poverty, there's a massive increase of work within the informal sector. Sorry, I just got distracted by the comments on the side. But there's a massive need to look at what the context was. What were the problems with child labor before? What were the problems in inequities within the labor market before? And what can you do to possibly minimize the risk and impact of child labor in these areas? This is the problem with the crisis such as COVID or whatever. It doesn't necessarily, I mean, certain things it changes, but for the most part, it exacerbates the problems and inequalities which already existed. So you need to keep treating those issues which were underlying within the society, which is why issues such as social protection are key to trying to reduce some of these inequalities and the risk of entering into child labor. Programs which can help that are in humanitarian situations has often been trying to ensure that children remain in education, that this is prioritized, that they have safe spaces where they can congregate. Both of these are extremely challenging within the COVID-19 context at the moment, but moving forward, how do we do this in an innovative way? How do we ensure that children are protected, they have access to health, they have access to education, these are prioritized? How do we ensure that those adolescents who are maybe missing out on their last 1 or 2 years have some sort of training or skills which they can fall back on, or entryway into the formal pathways of employment, rather than having to rely on the informal sector for employment? These are all important things to take into account and need to be looked at contextually.
Muchas gracias, Simon, por esa respuesta. Tenemos también otra respuesta para, una pregunta, perdón, que nos llega para Julieta. Julieta, nos preguntan, ¿cómo se pueden aprovechar? O sea, hemos visto una gran cantidad de datos e información detallada en materia de salud. ¿Cómo se podrían aprovechar estos datos para analizarlos relacionadamente con el riesgo de trabajo infantil? ¿Hay experiencias sobre este tipo de análisis? Tu micro, para que abras tu micro. Ya, creí que lo había hecho. Gracias. Pues realmente es un reto muy interesante que debería ser sujeto de nuestro trabajo interagencial. Si bien hay un grupo que se ha organizado en la OPS para el estudio y análisis de las poblaciones vulnerables, ¿sí? O en condición de vulnerabilidad, y se está trabajando en la unidad de promoción de la salud y determinantes sociales de la salud, porque indudablemente tiene que ver con todos los determinantes sociales de la salud. Este sería un excelente elemento para poderlo estudiar desde la mirada del impacto socioeconómico, desde el impacto en la salud y desde el impacto en la infancia y en la escolaridad. Yo creo que sería menester plantear una estrategia para hacer el análisis. Si bien se ha observado desde el punto de vista de la casuística que los niños se enferman menos, no significa que no se enferman, significa que hay menor casuística en el grupo de los niños, y de hecho se han observado unas sintomatologías diferentes que en los adultos, y otras peculiaridades y presentaciones diferentes, como una inflamación generalizada que parecido a un síndrome de Kawasaki. Hay cosas que los diferencian en términos del impacto, del contagio y la manifestación de la enfermedad. También es cierto que no tenemos todavía ese panorama de interrelacionar cómo podemos proteger a estos niños para que no caigan en el trabajo infantil. Y este sería un ejercicio muy interesante. Información hay mucha en función de lo que es contagio, caso y mortalidad, pero yo creo que es un buen planteamiento para hacer desde esa mirada, a ver cómo desde salud se garantizan servicios de salud, servicios de vacunación, servicios de atención que tienen los niños en todo su proceso de crecimiento y desarrollo, y a la vez garantizar ese cuidado de la salud y de la escolaridad para evitar el trabajo infantil. Está sin micrófono. Ahora yo estoy enmudecida. Ya me pegaste tú. Juraba que lo había hecho. Se pega. Se pega. Muchísimas gracias, Julieta, por esas contribuciones. Tenemos una pregunta para Rodrigo. Dice, estas políticas de bienestar y de derechos en favor de los más vulnerables no existen en todos los países. ¿Cómo hacer fuerza internacional para que puedan incluirlos, para que los gobiernos puedan incluirlas dentro de sus políticas? Ya que hay en la actualidad muchos niños que salen al trabajo y no existen estas ofertas de protección, ¿no? O estas alternativas. Sí, un saludo a María que hace la pregunta, entiendo. La verdad, primero, el trabajo que justamente instituciones como las que estamos hablando aquí dedica tiempo, está orientado fuertemente a eso. Como mencioné hace un rato, la iniciativa regional de América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil está abocada a aportar en el tema específico de este tema de los niños, niñas y adolescentes que participan en el trabajo infantil. Ahora, ¿cómo incorporar al conjunto de la población, incluidos el tema de trabajo infantil, a una política de protección social universal e integral? Es parte del trabajo que justamente mencionaba, que los pactos sociales son un camino a seguir. Pero este pacto social, en el cual
como gran pacto, podemos decir, la Agenda 2030 ya dio un gran paso. Ahora tenemos mucho por hacer, porque simplemente puso un acuerdo y tenemos mucho trabajo por hacer, y quizás hoy día ciertamente más con lo que nos está ocurriendo. Requiere de traducción operacional en los países. Las propuestas de piso de protección social o la agenda regional que mencioné hace un rato, ya tiene acuerdo de los países. Algunas son propuestas y otras ya tienen acuerdo. La Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo fue aprobada por el conjunto de los Ministerios de Desarrollo Social de la región, como mencionaba María hace un rato, en México el año pasado. Entonces, hay una disposición. Ahora, la disposición tiene que traducirse en el conjunto de los actores, no simplemente en los que están directamente involucrados. Y ese conjunto de los actores significa la incorporación de la intersectorialidad, por cierto, el área de financiamiento, el área de medio ambiente, las áreas que están fuera de las tradicionales, en el sentido de la función pública, que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento, que tienen que ver con la participación, y el sector privado y la comunidad en general. En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol muy importante, y el sector privado, por cierto, también. Porque hablamos de trabajo infantil. Si no trabajamos con el sector privado para dar cuenta del trabajo infantil, difícilmente vamos a lograr el objetivo de los derechos. Pero, por otro lado, no es solo un tema nacional, porque si no logramos superar el problema entre los países, y el acuerdo es entre los países, lo que nos va a ocurrir es como cuando uno aprieta un globo por un lado, ¿no? Vemos que se desinfla, pero se infla en otra parte, y probablemente lo que estamos haciendo es exportando problemas a otros lugares, ¿no? Y eso lo podemos ver en el desarrollo a nivel global, de cómo lo que hacemos en muchos casos es que tenemos ventajas comparativas, pero no realmente competitivas. Y son comparativas porque en muchos casos estamos presionando por el nivel de ingreso bajo, por incorporación de población que no se está protegiendo los derechos, etc., a ser parte de esas cadenas globales de producción, y eso es parte del desafío. ¿Cómo hacemos que ese acuerdo sea conjunto? Entonces, pactos globales, pactos regionales, pactos nacionales, forman parte de este camino. Y en ese sentido, la crisis debe de ser una oportunidad para verlo. Nos dimos cuenta con la crisis, y el que no se había dado cuenta pudo verlo hoy día, que este es un problema que nos afecta a todos. Está de distinta manera, por cierto, golpeando mucho más a quienes siempre están con mayor vulnerabilidad. Entonces, la idea de en distintos niveles lograr lo más amplio posible pactos, acuerdos, que se traduzcan en políticas sociales, en políticas públicas, que se traduzcan en incorporación al mercado laboral, se traduzcan en mayor inversión y recaudación, es parte del desafío. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esto. Para ir un poco ya cerrando porque se acerca la hora final de nuestro espacio de conversación, también es este conversatorio interagencial, el primero, ¿no?, de nuestros conversatorios interagenciales, una muestra de cómo también las agencias del sistema de Naciones Unidas estamos trabajando en conjunto también en esa línea de pacto y de los acuerdos regionales. Ha llegado una última que quizás me gustaría compartir con todos para ver las diferentes perspectivas precisamente desde su rol como Naciones Unidas. ¿Qué desafíos específicos encuentran ustedes de la experiencia que tienen en OPS, en CEPAL y desde la propia OIT para esta acción articulada e intersectorial en favor de la meta 8.7 de poner fin al trabajo infantil en 2025? ¿Cuáles creen usted que son uno o dos de los principales desafíos que debemos asumir de manera conjunta? Simon, quizás tú podrías empezar. Por favor, ya te vamos a dar la palabra a ti primero. Thank you. I mean, coordination is one of these things that everyone thinks happens immediately and it's easy. And it's not, even within an organization. I mean, the ILO has well over 1,000 people. Sometimes there are challenges of coordination and speaking to the right people and knowing who to speak to within one organization, let alone
in other organizations as well, and bringing everybody together. And you also see that within government sometimes. Maybe the Department of Labor is in control of this, Department of Health is in control of this, but in terms of an integrated, coordinated response, you need everybody together. And sometimes when that happens, it works beautifully and it's great, and you can get a real big impact. And it seems so effortless when it does work. When it doesn't work, you can see immediately how challenging it is trying to bring all these different actors to the table and knowing who to do it. I mean, we do have, we have organizations, I mean, with the Alliance 8.7 and other, they're great initiatives which are contributing to it. This talk and discussion we're having now is also another great way to share information, share contacts, know different people in different organizations, and realize where the similarities, where the overlaps and mutual benefits we can all work on together exist, and then looking how we build off that. The other thing as well is obviously the political will. Do people actually want to coordinate and work together? Yes, you may have an agreement that all of us want to end child labor or do something similar, but are we all in the same page in how, and are we willing to put aside our egos and try and come together as one to try and achieve this? And sometimes these things are very difficult, but I have great confidence that initiatives such as this and this discussion allow a lot of space for progress, despite the challenges. Gracias, Simon. Julieta, tu turno. Gracias, María. A ver, yo creo que este tema de por sí es un gran reto, ¿sí? Lo hemos venido manejando por décadas, por decirlo menos. Y yo creo que es un tema en el que por lo menos hemos convergido históricamente OIT, OPS, OMS y CEPAL por obvias razones, porque este es digamos, el núcleo básico para atender la situación desde diferentes puntos de vista. Pero yo sí quiero rescatar la iniciativa regional que desarrollamos en el 2013 sobre el Grupo Interagencial de Naciones Unidas para el Trabajo Infantil. Porque yo creo que aquí cabe la opinión del PNUD sobre desarrollo, creo que cabe la palabra sobre el ambiente, sobre los mares, sobre todos los demás, la FAO, alimentación fundamental, UNESCO, ni se diga. Es decir, yo creo que esto amerita una mirada realmente horizontal entre las agencias, porque cada una tiene un granito para poner, y de hecho, UNESCO tiene palabra, FAO tiene palabra, relacionado con todo lo que es no solamente el desarrollo y la salud y la buena alimentación de las poblaciones infantiles, sino que puede también contribuir a este tema. Yo daría una gran bandera a reactivar nuestro grupo interagencial para la lucha contra el trabajo infantil, que como un puntal excelente y que se reavivaría en un momento muy oportuno. Y por supuesto, desde la mirada de la OPS, en donde desde determinantes sociales de la salud, desde salud en todas las políticas, desde la mirada de la equidad y de la enorme inequidad que hemos detectado en diferentes frentes, y particularmente en las desigualdades por ingresos, por trabajo, porque finalmente trabajo y empleo son dos determinantes sociales de la salud fundamentales que marcan el paso de la vida y del desarrollo de las poblaciones. Pues indudablemente es un llamado en donde ahora más que nunca, como muy bien decía nuestra directora, se necesita la solidaridad y las parcerías para que tratemos de abordar estos temas de una manera integrada. Y repito, desde las agencias hasta las comunidades. Muchas gracias, Julieta. Rodrigo, tu turno de palabra. Muy breve, ya se nos va el tiempo que habíamos programado, así que muy breve para decir que quizás el gran desafío es cómo hacemos presente ese principio del trabajo decente.
en la medida de que si nosotros lográramos eso, la verdad es que el resto, por secuencia, tendríamos resuelto la mayor parte del problema. Por cierto, no debiera haber trabajo infantil asociado a eso. Pero para avanzar en ello, diría que hay dos frentes que son fundamentales. Uno, que hemos hablado un poquito más relacionado con las políticas públicas, que tiene que ver con la institucionalidad. No solamente decir que los derechos son derechos y no solamente tener leyes para decir lo importante que son, sino tener realmente la capacidad de hacerlos efectivos con equipos técnicos, con capacidad de coordinación, de organización, como mencionaba Simon, con las capacidades y recursos técnicos, los recursos económicos, con la capacidad de fiscalización y de promoción. Eso desde el lado de la institucionalidad pública. Pero también necesitamos la otra dimensión, que es en lo que está en la cultura. En el lado de hemos llamado la cultura del privilegio. Tenemos instalado esto que llamamos la cultura del privilegio, que es casi como un chip que nos dice que, bueno, ver niños pidiendo en la calle, ver niños trabajando en el campo, ver niñas haciendo trabajo de cuidado en el hogar, atendiendo, entre paréntesis, en muchos casos a niños, las niñas atendiendo a niños, a adultos mayores, etc. Bueno, es parte como de nuestra cultura, ¿no? Es parte de nuestro paisaje. Y ciertamente en muchos casos, hacemos como natural cosas que hemos construido socialmente. Si nosotros, vuelvo al punto, logramos avanzar en esta noción de trabajo decente, tanto desde la institucionalidad, pero también de traducción en la cultura, en cada una de nuestras relaciones humanas, y eso significa trabajar con la sociedad en general, creo que son las dimensiones más importantes para poder avanzar un poco en esta línea. Y por cierto, esta línea, discusión que hemos comentado de hacer estos pactos en distintas escalas y el trabajo interagencial, intersectorial, para hacer un enfoque multidimensional del asunto, van en ese camino. Muchísimas gracias. El tiempo en televisión es corto, en Zoom también. Entonces, les agradezco muchísimo su participación, el apoyo que nos han brindado y darse el tiempo para compartir con nosotros y las personas que nos han seguido su valioso conocimiento y el aporte a propuestas. Nos veremos próximamente. Tenemos otros conversatorios interagenciales programados en esta campaña regional y en el marco de la acción de la iniciativa. Tendremos uno en julio sobre género y trabajo infantil, al hilo de muchas de las consideraciones que ustedes han hecho aquí. Así que en unos minutos más vamos a poder compartir la presentación que ustedes nos han dado hoy en el Zoom, y lo compartiremos con los participantes. Y nada más invitarles a seguirse sumando a la gente que nos ha seguido aquí. El hashtag ahora más que nunca sin trabajo infantil, ahora más que nunca con derechos. Muchísimas gracias y que tengan buen resto de día. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias.